Este video lo realizamos con el objetivo de mostrar el comportamiento de las simulaciones de los circuitos de la práctica número 2 de la unidad 3 de la materia de análisis de circuitos eléctricos. En esta ocasión, la práctica se basó principalmente en analizar el comportamiento que tienen las diferentes ondas senoidales, tanto para el voltaje como para la intensidad de circuitos que utilizan corriente alterna, con elementos resistivos, inductivos y capacitivos. Se utiliza el software de Multisim debido a que es muy práctico para realizar las diferentes gráficas que vamos a estar mostrando a continuación. Simulamos 4 circuitos. En el primer caso se dividía en 3, son muy parecidos, entonces vamos a mostrar simplemente el análisis con uno de ellos. Aquí tenemos el primer circuito, la cual se nos pedía que utilizáramos una fuente de 30 volts RMS a 1000 Hz. Entonces, montando el circuito, se nos pide en el inciso A que determinemos los valores RMS de los voltajes tanto en el inductor como en el resistor. Esto es muy sencillo hacerlo de forma manual porque simplemente se utiliza la ley de Ohm con fasores. Aquí en el simulador lo que se hace para corroborar nuestros cálculos es seleccionar la simulación interactiva, y esta nos permite visualizar los componentes e interactuar de hecho con ellos si lo deseamos. Eso es para el inciso A. Para el inciso B nos pide nosotros que tracemos el voltaje de R y el voltaje de L, también la intensidad en gráficas distintas. Bueno, para el caso de la intensidad, nosotros sabemos que como es un circuito que es en serie, entonces es la misma en todo el circuito, así que de ese parte no vamos a tener mucha complicación. Para los voltajes, aquí hay que tener un poco de cuidado porque aquí tenemos 4 voltajes diferentes. Tierra 0, aquí es el voltaje del nodo 3, el voltaje del nodo 2, bueno, y el voltaje del nodo 4 y 1 es el mismo, es el de la fuente. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros deseamos saber el voltaje que hay en el resistor, la forma en la que lo vamos a obtener es el voltaje 1 menos el voltaje 2. Y así sucesivamente. Si deseamos saber el del inductor, sería voltaje 2 menos el voltaje 3. Entonces, tomando esto en cuenta, también hay que comprender que en las gráficas no vamos a obtener los valores que aquí se están observando, sino que vamos a obtener los valores pico. Eso se pueden calcular de una manera muy sencilla, simplemente dividimos este valor entre .707. Entonces vamos a observar la gráfica. Para hacer estas gráficas, la forma de hacerlo es en la pestaña de análisis y simulaciones, y en este caso, como lo vamos a hacer respecto al tiempo, escogemos el análisis transitorio. Aquí nosotros ponemos el intervalo del tiempo. En este caso yo pongo 15 milisegundos porque como tiene una frecuencia demasiado alta, si yo pongo un tiempo muy grande no se van a alcanzar ni siquiera a visualizar las gráficas de forma correcta. Sí, entonces de esta forma voy a poder ver y analizar correctamente el comportamiento de la onda. Esto es en el parámetro de análisis, y en la salida es lo más importante, es lo que yo quiero visualizar. En este caso selecciono la intensidad en el circuito, selecciono también el voltaje 1, el voltaje de la fuente. Para seleccionar el voltaje del resistor, lo que yo tengo que hacer es el voltaje 1 menos el voltaje 2, que es este. Y para visualizar el voltaje en el inductor, que es lo que también me pide el problema, sería el voltaje 2 menos el voltaje 3. Entonces por eso aquí en las expresiones que voy a analizar tengo que especificar eso, porque si no la onda que me va a mostrar la gráfica no va a ser ni la del resistor ni la del inductor. Bueno, entonces ahora que ya tenemos esto listo, corremos la simulación y aquí podemos observar, vamos a observar primeramente el voltaje de la fuente. Teníamos 30 volts RMS, pero en voltaje pico serían aproximadamente 42.43,
y si ampliamos un poquito aquí la gráfica se puede observar que efectivamente concuerda. Y esto sucede con todas las otras ondas. El voltaje que nos muestra no es el voltaje RMS, es el voltaje pico. Este vendrá siendo la del resistor. Esta vendrá siendo la del inductor. Y esta vendría siendo la intensidad. Entonces también la podemos ampliar un poco y se observa el valor. Después nos dice que hagamos como una comparativa. Entonces aquí se pueden observar que efectivamente pues los valores que obtenemos y la forma son correctas. Y aquí el intervalo de tiempo, por ejemplo ahorita que nos está mostrando la gráfica, es de 13 milisegundos. Ese sería para el problema número 1. En el caso del problema número 2 tenemos este circuito. En este caso es un circuito en paralelo. Aquí lo que se nos pide primero es determinar los valores RMS de las corrientes. Bueno, entonces en este caso nos daban una corriente original de 2 amperes. Lo único que se aplica es el divisor de corriente. Y en el simulador obtenemos la fuente de voltaje multiplicando una de las intensidades por la propia resistencia de la rama. De esa forma obtuvimos esta fuente. Aquí puse directamente el voltaje pico. Entonces igual podemos nosotros comprobar que los valores son correctos con una simulación interactiva. Y ahí se puede observar que efectivamente son 2 amperes y aquí podemos ver las dos intensidades. Entonces el problema nos dice que debemos trazar las gráficas de las intensidades contra el tiempo. La manera de hacerlo es exactamente la misma que en el problema anterior. Sería un análisis transitorio. Como en este caso tenemos una frecuencia muy baja, no hay problema si yo aquí pongo bastantes segundos. Entonces puse 10 segundos. Y en la salida lo que voy a querer ver en la gráfica pues es primeramente la intensidad del inductor, que es esta, la intensidad del resistor, que es esta, y la intensidad en el circuito, que vendrá siendo esta. De igual forma también el inciso C nos pide que tracemos también el voltaje. Entonces de una vez lo voy a poner, voy a correr la simulación. Vamos a empezar primero por las intensidades. Entonces voy a ampliar un poquito las gráficas para que se puedan apreciar mejor. Entonces ahí podemos ver que las intensidades pues también tienen la forma de onda senoidal. Aquí hay un detalle pues que están un poquito desfasadas. Esto es por los ángulos y el voltaje que tiene la fuente, pero de todos modos el voltaje pico pico corresponde con el calculado en todas las intensidades. Y si analizamos nosotros el voltaje, voy a ocultar las intensidades, observamos que efectivamente también corresponde con el voltaje pico, que nosotros aquí definimos que es de 25.28. Aquí se puede apreciar que es el valor que tiene nuestra gráfica, 25.28. Y aquí, si se fijan, tiene un intervalo de tiempo mucho más elevado que en el anterior, porque la frecuencia a la que se está introduciendo en el circuito es mucho más baja. Entonces no tenemos ningún problema. Esto vendrá siendo respecto al problema número 2. En el problema número 3, nos pide que tracemos la impedancia de la red contra frecuencia. Bueno, en este caso la impedancia nosotros sabemos que sería dividir todo el voltaje de la fuente, que es 120 volts a 20 grados, entre la impedancia total. Entre la intensidad total. Como es un circuito en serie, la intensidad es la misma. Entonces vamos a corroborar primeramente esa parte con el análisis interactivo, la simulación interactiva.
Bueno, aquí varía la frecuencia, pero la intensidad va a ser la misma. Entonces, para poder hacer esa simulación que nos pide, lo que tenemos que hacer es en este caso hacer un análisis no transitorio, sino de corriente alterna. En este apartado nos permite elegir un intervalo de frecuencia. En este caso ponemos 1 porque no permite 0, pero sería de 1 Hz hasta 10 kHz. Entonces eso es lo que nos pide el problema. Y en la salida nosotros tenemos que hacer un pequeño análisis antes de correr la simulación. Si queremos nosotros saber la impedancia, la fórmula es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, sobre la intensidad. Entonces lo que tenemos que hacer es añadir una nueva expresión, y en este caso nosotros tendríamos que elegir el voltaje, que es obviamente el voltaje 1, el voltaje de la fuente, entre la intensidad del voltaje, o bueno, la intensidad que es la misma en todo el circuito. Con esta expresión nosotros podemos obtener la impedancia. Entonces cuando nosotros corremos la simulación, obtenemos esa gráfica, que si ustedes pueden apreciar, podemos ver que cuando la frecuencia es muy baja, la impedancia es muchísimo mayor, y cuando la frecuencia comienza a aumentar, la impedancia del circuito comienza a disminuir drásticamente. ¿Por qué? Porque tenemos un capacitor. Entonces cuando tenemos unas frecuencias muy elevadas, lo que sucede es que nuestro capacitor se comienza a comportar como un corto, es decir que su reactancia prácticamente se vuelve cero. Entonces eso hace que obviamente la resistencia pues nada más va a ser esta, y a una mayor frecuencia pues va obviamente a comportarse ya de forma muy parecida. Y aquí la parte de abajo lo que nos muestra es el desfase que tiene la frecuencia. También nos dice que tracemos la corriente contra frecuencia. Entonces realmente la forma de hacerlo es la misma. Nos vamos a ir otra vez a análisis de corriente, y ahora en la salida, en vez de seleccionar esta fórmula que utilizamos para la impedancia, simplemente vamos a tomar una intensidad. Como es un circuito en serie, pues puedo tomar la intensidad que yo quiera. Entonces voy a seleccionar la intensidad principal, y aquí podemos ver el comportamiento de que a mayor frecuencia la intensidad en el circuito aumenta. Y también es lógico porque como a mayor frecuencia el capacitor presenta menos reactancia, entonces lo que va a suceder es que va a permitir o no se va a oponer al flujo de la corriente, y pues la intensidad va a ser mayor. Entonces aquí podemos observar que a 10.000 pues son aproximadamente un poquito menos de 7 amperes, mientras que si tenemos 1 Hz prácticamente pues es una corriente muy pequeña, acercándose al cero. Entonces aquí se puede observar este análisis de forma precisa. Y en el último circuito, en este caso nos pide que también determinemos los voltajes RMS de la resistencia y el capacitor a una frecuencia de 1 kHz. Entonces nos dan la fuente, el valor es 20 volts a 40 grados, y también nos dicen la frecuencia. Para corroborar los cálculos manuales, de igual forma se realizaría la simulación interactiva que nos da los voltajes. Entonces aquí podemos comprobar los voltajes RMS. Nos dice que tracemos el voltaje del capacitor contra la frecuencia. Entonces en este caso hay que también fijarse, bueno, en este caso no, el análisis sería el voltaje 3 menos el voltaje de este nodo. Como este es el nodo de tierra, sería 0, entonces al final de cuentas va a quedar el voltaje 3. Para hacer esa simulación también se tendría que hacer la simulación con los parámetros de frecuencia, y en la salida lo que nosotros vamos a querer es el voltaje del capacitor.
Si entonces vamos a agregar esa variable, bueno, vamos a remover las demás. Y se observa que el voltaje del capacitor disminuye conforme aumenta la frecuencia, y realmente pues sigue siendo la misma analogía. Si el capacitor se comienza a comportar como un corto, si ustedes se fijan, está en el voltaje que va a tierra, entonces se va aproximando a cero, que sucede algo parecido con la impedancia. Y también nos pide que tracemos el ángulo de fase entre el voltaje del circuito y la intensidad, también con una frecuencia de 0 a 10 kHz. Entonces ahora, en vez de seleccionar como salida el voltaje del capacitor, lo que vamos a hacer es seleccionar, bueno, el voltaje principal y la intensidad. Y aquí se puede observar en la gráfica que, por ejemplo, el voltaje tiene un desfase de 40, que es el que está determinado en la fuente originalmente, y la intensidad está en menos 50, que concuerda también con la información que nos menciona que hay un desfase siempre entre el voltaje y la intensidad de 90 grados. Aquí lo que se tiene que analizar es que a frecuencias muy elevadas lo que empieza a suceder es que el desfase en grados empieza a aumentar. Entonces permanece más o menos constante hasta los 100 Hz, pero a partir de ahí la curva empieza a irse hacia abajo. Entonces aproximadamente para los 10.000 ya vamos a tener un desfase desde 40 hasta menos 230, que vendrían siendo 270 grados de desfase aproximadamente. ¿Sí? Entonces aquí es lo que se nos pide analizar. Pues en general pudimos nosotros corroborar todo el comportamiento que tienen las ondas, de tanto de voltaje, de corriente, incluso hacer algunos análisis de impedancia contra frecuencia, de corriente contra frecuencia con este simulador. Y pues fue relativamente sencillo, y además fue muy fácil de visualizar y de comprender los gráficos que obteníamos y de compararlos con los resultados manuales que se presentaron en el reporte completo. Entonces pues esto sería todo de nuestra parte para el video de las simulaciones.